la semana pasada, no sé si lo tenemos ya al otro lado del teléfono. Don José Luis. Sí. Buenas noches, ¿cómo está usted? Hola, buenas noches. Bueno, pues estoy bien. ¿Está usted bien? Aquí encerrado con mi mujer y, bueno, viendo lo que pasa a mi alrededor. La semana pasada quedó una llamada pendiente por una sencilla razón. Por un lado, son 15 millones de euros en subvenciones lo que ha dado el gobierno a las grandes televisiones, sobre todo al duopolio, y además hay que añadir lo siguiente, que el gobierno prepara una gran campaña de publicidad para los grandes medios, donde se va a gastar prácticamente 100 millones de euros en publicidad institucional para apoyar a estos grandes medios. Esto es prácticamente la misma cantidad que se gastó Rodríguez Zapatero en el 2010 para los grandes medios y para que acallaran también la crisis. Usted nos dijo que quería hablar de estas medidas, de esta compra directa de los medios de comunicación y que lógicamente nos lleva pues, a una dictadura mediática sin precedentes, ¿no? Bueno, yo todavía no he conseguido ver el decreto por el que se han concedido esos 15 millones de euros, pero si eso se ha conseguido, los españoles deben de saberlo inmediatamente y hay que contarlo de forma reiterada, porque para mí es un auténtico escándalo. Esos dos grupos mediáticos han tenido beneficios, uno más de 200 millones de euros y otro más de 120, y si eso es cierto, es decir, si las televisiones han recibido dinero del gobierno, no del gobierno, dinero del Estado, es decir, de todos los españoles, para mantener los ingresos de aquellos que trabajan en esas televisiones, me parece indignante. Pero hoy, si me permite, quisiera decirle algo además de eso, que ya se lo he dicho. Yo en estos tiempos he hecho un descubrimiento en estas cosas de el tratamiento del virus y de la información, y ese descubrimiento es el alcalde de Madrid. Oiga, es de las pocas personas que salen en televisión, dicen cosas o dice cosas inteligibles, razonables, da la cara, me parece todo un descubrimiento. Y yo no sé el tiempo que cuento, pero es que esta mañana, mediodía, he tenido la oportunidad de escuchar en La Sexta a mi compañero, mi excompañero de partido, José Bono, que ha dicho alguna cosa muy interesante. Aprovecho, no obstante, para compartir con él y desmentir algunos bulos, y sobre todo uno que atañe al compañero de su hijo, que me parece que es absolutamente contraproducente eso de generar bulos sin demostrar. Ese bulo, acabamos de hablar ahora mismo con César Vidal, y él mismo ha dicho que en ningún momento él habló de un tema y luego ha sido las redes sociales la que han movido ese bulo sin que él tenga nada que ver con ello. Yo no sé quién lo ha dicho, pero yo... No, ha sido, él insinuó, bueno, puso un ejemplo, pero en ningún momento ni nombró al hijo de Bono ni nada por el estilo. Bueno, luego ha sido las redes sociales la que ha llevado el bulo. Aclarado queda. Pero decía Bono que tiene un stent, por tanto es personal de riesgo, y que confía muchísimo en el ministro de Sanidad. Yo tengo 4 stents, además me han dado en mi vida 3 infartos, y le aseguro que yo no coincido con su apreciación. Yo, en todo caso, confío con aquellos médicos de la Seguridad Social, que son los que me atienden,
que me tratan debidamente. Ha dicho también Pepe Bono que cuando ve en Portugal la actitud de la oposición, se lleva una gran alegría, porque hay que ver cómo es la oposición en Portugal, que se ha puesto a disposición del primer ministro. Pero claro, es que Antonio Luís Santos da Costa, que es el primer ministro de Portugal, además de hacerlo bien, y de hacerlo bien antes de esta crisis, y por tanto durante esta crisis, tiene una experiencia de 8 años de alcalde de Lisboa, es un socialista, en fin, no sobrevenido, y por tanto, claro que si tuviéramos aquí un presidente como Antonio da Costa, estaríamos probablemente todos diciendo cosas distintas, pero es que desgraciadamente el que tenemos aquí se llama Pedro Sánchez, que tendría que hablar durante 15 minutos en la televisión diciéndonos qué es lo que pasa y hablar con la oposición horas y horas, porque lo que tenemos encima es de tal gravedad que entre todos seremos pocos para sacar esto adelante. Eso es lo que me gustaría decir. Y como usted estaba hablando de periodistas, salvo que me quiera preguntar algo... Yo le quería preguntar, ¿qué opina que los grandes medios de comunicación estén ocultando directamente la realidad de las cosas, no estén dando las cifras, no estén denunciando la falsedad de las cifras de los muertos, estén presentando casi una Arcadia feliz, donde pues esto es un mundo, está todo el mundo feliz, dándose abrazos, entregándose flores? ¿Esto es sano para una democracia? ¿Que los medios de comunicación estén en comandilla con un gobierno que está mintiendo por activa y por pasiva? Mire, decía un técnico, un especialista en esta enfermedad, que en algunos medios de comunicación se han vanagloriado de ir en contra de las decisiones de la Organización Mundial de la Salud. Y es tan cierto, tan evidente, como que, por ejemplo, por decirle un tertuliano habitualmente de La Sexta, decía el 25 de febrero del año 2020. Es más probable morir atropellado porque la mascarilla para protegerte del coronavirus se mueva y te tape los ojos que por el propio virus. He tenido la oportunidad de ver un vídeo en el que Ferreras, este adalid del periodismo de La Sexta, que está dando lecciones de forma permanente, hablaba cuando el ébola. Por cierto, que ya en ese vídeo que he visto, ya tuvo un encontronazo con Chani, que estaba en la tertulia, que sí que era un comunista de los de antes. Ya tuvo en ese vídeo una discusión con él, porque este maestro decía cosas verdaderamente tremendas. Pedía la dimisión de la ministra, daba lecciones de periodismo, cadena de errores, decía. Decía además que él tiene memoria y que le gustaba incomodar. Le gustaba incomodar a aquel gobierno. Oiga, un drama absoluto. No dejaba de meterse con el gobierno hasta extremos inconcebibles, con ese tono de pimpollo que tiene delante de la Cámara, ¿verdad? Y como me gusta a mí dar nombres, ahora, cuando habla de los muertos, o El País, por ejemplo, mire, El País hoy. El País titula en primera:
Madrid, 3.000 muertos más de lo que dicen los datos de sanidad. Oiga, qué casualidad. La noticia de que había más muertos de los que se decía salió porque el Tribunal de Castilla-La Mancha dijo que había muchos más, o un desfase entre los muertos y los datos. En Castilla-La Mancha. Bueno, pues hoy El País titula, en Madrid 3.000 muertos más. ¡Qué equilibrio!, ¿verdad? ¿Qué forma, valga la redundancia, de informar? Cuando el ministro del Interior, en una entrevista que le han hecho en El Correo, creo que esta semana, que dijo literalmente, este gobierno no tiene ningún motivo para arrepentirse de nada. Oiga, pero qué chulería, ¿no? Joder. Increíble. Oiga, en un gobierno, en una situación como esta, es aceptable que pueda cometer errores, pero sea usted prudente, no ejerza esa actividad política como si tuviera la toga y las puñetas puestas. Por cierto, como este juez de Madrid, el tal Seoane que le presentan un escrito el sindicato de la policía y les contesta que no, y les da una lección además de patriotismo. Pero bueno, ¿pero qué es esto? Que se dedique a escribir novelas por el simple hecho de que ese sindicato de policía le había pedido a sus mandos que les dieran instrumentos para que les impidiera contagiarse. Oiga, y sale el juez y dándoles una lección. Oiga, además les abronca. Pero bueno, ¿pero esto qué es? Pues esto Debe ser porque yo ando cerca de los 75 años y hay cosas que ya no las aguanto. Pero ¿qué es esto? ¿Pero quién se han creído estos que les llamaba yo, no hace mucho, la semana pasada, creo recordar, mamporreros? Sí, la semana pasada le llamaba usted mamporreros, sí. Pero bueno, ¿qué es esto de que Cristina Almeida, por ejemplo? Oiga, en el programa con Ferreras delante, y por cierto, delante de un técnico que suele llevarle, lo suele tener ahí Ferreras. Mario Vicioso, me parece, o algo así, delante de él le dijo, antes de la manifestación del 8 de marzo, le dijo Cristina, no, pero es que aunque haya riesgos del virus, es más importante el riesgo del machismo y por tanto, aunque haya riesgo, hay que ir a la manifestación. No es que no lo supieran, es que sí se sabía. Oiga, pero cuesta algo poder decir, como ha dicho alguno de estos, oiga, me equivoqué. Pero cuesta tanto decir a todos aquellos que le quitaban importancia al virus, decir, oiga, no estaba en un buen estado de forma en aquel momento. ¿Cuesta tanto decir me equivoqué? A lo mejor... no, es que estos no se equivocan nunca. Estos no se equivocan. Tenían razón cuando decía que era la gripe, ¿verdad? Y siguen diciéndonos los que tenemos que hacer a los que decíamos que había algún riesgo. Es que tiene pelotas esto. Pero ¿cómo es posible? Mire, he leído que a una presentadora o periodista de la cadena de televisión, la Fox, en Estados Unidos, la han quitado porque dijo, en un momento determinado, que el virus era como una gripe, como las gripes, y lo han quitado en previsión de que le pusieran demandas. Oiga, si tuvieran que irse todos aquellos que nos dijeron a todos los que le oyen que no tenía importancia, que era una gripe, cuando ya había muertos,
que era una cosa de andar por casa, se muere más gente por la gripe todos los años, y no digamos, algunos dicen, en accidente de tráfico, se mueren más al año. Oiga, ni uno de esos ha pedido disculpas. Y ni van a pedirle disculpas, don José Luis, porque... Bueno, pero esos que nos llamaban alarmistas, sociedad infantilizada, que se creía todo tipo de bulos, que los técnicos decían, oiga, mire usted, hay en el gabinete de sabios que debe de asesorar al señor Sánchez, hay un señor, que debe ser muy bueno, se apellida Trilla. Oiga, ese tenía que estar pidiendo disculpas hasta el mes de diciembre de este año, porque ese era el que lo quitaba importancia a todo esto. Pero ¿esto qué es? ¿Pero esto qué es? Y entonces, este Ferreras, que, en fin, parece descendiente del que creó el periodismo en el mundo, que da lecciones de todo, que sigue dando lecciones, hoy también, y mañana, y pasado, y quitará importancia a las cosas, dirá que van, en fin, razonablemente, y cuando haya que contar de verdad los muertos serán muchos más que los muertos por una gripe, serán muchos más que los muertos en accidente de tráfico, no reconocerán nunca que se equivocaron, como el ministro del Interior, que haría mejor en proveer o haber previsto la posibilidad de que los funcionarios salieran con mascarilla a la calle y no decir que no salieran con mascarillas porque eso alarmaba a la sociedad. Usted me permite, sería muy conveniente que se llegara al máximo acuerdo posible, porque tenemos por delante una crisis no solo de salud, tenemos una crisis económica espeluznante, y el que pretenda sacar réditos electorales de esta pandemia va dado. Y para eso ni el gobierno tiene que dar mítines, que los da todos los días, además todos los días salen 4 o 6, y no sé cuántos salen en la televisión, ¿verdad? Ni dar mítines desde el gobierno, ser prudentes, ser generosos, ser inteligentes, ser mayores, ser adultos, y aprender que si quieren hacer unos pactos de la Moncloa, hay que hablar menos de ellos y trabajar más en ello. Y esos acuerdos siempre se han hecho debajo de la mesa, es decir, privadamente, porque si se hacen públicamente es la mejor forma de que no haya ningún tipo de acuerdo. Don José Luis Corcuera, muchísimas gracias por haber estado en el Mundo al Rojo, y le deseamos que se siga usted cuidando muchísimo, tenga mucho cuidado. Sí, yo soy personal de riesgo, de riesgo. Pero mire usted, cuando alguien me da lecciones de lo que debo de hacer y resulta que las lecciones que me daba están equivocadas, y ahora me quiere seguir dando lecciones de lo que tengo que hacer, so pretexto de que su credibilidad está por encima y su ego por encima de la media, no me queda más remedio que considerarle un cretino. Pues ha quedado bien claro la consideración que tiene a ese famoso presentador de televisión. Un fuerte abrazo, don José Luis, cuídese mucho. Un abrazo.